para atraer al oxígeno. Y estamos de acuerdo. Perdón. Hecho pues. Déjenme entonces arreglar esto. Ahí está. Estamos partiendo nuevamente de la carga parcial negativa sobre oxígeno, carga parcial positiva sobre carbono. Lo podría hacer con la carga total, lo puedo hacer con cualquiera de los dos. Yo estoy eligiendo en este caso con la carga parcial. ¿O quieren que lo haga con la carga total? ¿Qué escogen? A ver, a lo mejor no les he dado a elegir. Bueno, no es que no a lo mejor, es que no les he dado a elegir. ¿Con qué quieren que lo haga? ¿Con el grupo carbonilo neutro o con el grupo carbonilo en su forma resonante? En la otra forma resonante. Con el neutro, profe, está bien. Con el neutro está bien. Órale. Entonces, igual que en el caso anterior, se va a dar esta polarización de este enlace carbono-oxígeno. Y esta carga parcial sobre el carbono disminuyó un poquito. Pero también entonces, este carbono, voy a llamar el carbono 1, el del carbonilo, y el carbono 2, el del metilo. ¿Qué pasará con este enlace carbono-carbono? ¿Cuál de los dos carbonos es más electronegativo? El que tiene la carga parcial hasta ahorita y el otro no. ¿Cuál es más electronegativo? El que tiene la carga parcial, profe. El que tiene la carga parcial, por lo tanto, este enlace se va a polarizar, ¿verdad? Y parte de esta carga parcial, ahora este carbono se le ha transmitido a él. Pero, acuérdense, ese carbono, ¿en qué posición está con respecto al punto de referencia? El carbono 2 está en posición alfa. ¿Y esos hidrógenos en qué posiciones están con respecto al punto de referencia? ¿Verdad? Hasta ahí llega de manera efectiva el efecto inductivo. Por lo tanto, también podemos considerar de manera importante la polarización de este enlace carbono-hidrógeno, y exactamente la misma idea se puede expresar para los tres átomos de hidrógeno. Ahora le voy a llamar ay Dios, ¿cómo le llamo? M. A este le voy a llamar parcial N. A este le voy a llamar parcial O. Entonces, esta carga parcial ahora la podemos expresar. Vamos a llamarle nuevamente I de inicial, o el punto de referencia. Ay, perdón, me parece el 1. Que sea el punto de referencia. Aquí es igual, muchachos, a la carga parcial en el carbono alfa más las tres cargas parciales sobre los hidrógenos M, N y O. ¿En dónde se da más y mejor la polarización de enlaces? Es decir, en dónde hay mayor efecto inductivo En el para S2. que la carga parcial sobre el carbono sea menor. En el ácido acético. En el ácido acético. Por lo tanto, esta carga negativa es mayor o menor con respecto a la carga negativa del ácido fórmico. Es mayor. Esa le voy a llamar carga negativa de A de acético y esta carga negativa F de fórmico. ¿Cuál de las dos cargas negativas? Oxígeno. A es mayor o menor que oxígeno F. ¿Cuál de las dos cargas es mayor? La A, profe. Voy a hacer como que no escuché.
Comparen, por favor, muchachos, ¿cuántos átomos le están aportando densidad electrónica al carbono del carbonilo? Ya no nada más es el oxígeno el que se está polarizando para darle un poco de densidad electrónica a través de ese enlace carbono-oxígeno al carbono del carbonilo. En el caso del fórmico era el oxígeno el que le aportaba parte de esa densidad electrónica y la unión carbono-hidrógeno. Eran dos átomos, hidrógeno y oxígeno, lo que le aportaban densidad electrónica al carbono, para que no fuera tan positivo, parcialmente. Aquí, ¿cuántos átomos están participando en el ácido acético? ¿Cuántos átomos están participando para que la densidad parcial positiva del carbono sea menor? 4. Son el oxígeno 1, el carbono 2 y 3 hidrógenos son 5, muchachos. Se dan cuenta que aquí esta carga parcial positiva se está deslocalizando, no deslocalizando, perdón, se está repartiendo entre 5 átomos, mientras que en el ácido fórmico eran 2 átomos, además, claro, del carbono, del carbonilo, lo mismo que en el carbono del carbonilo del ácido acético, contando, ok, lo voy a hacer en total, contando al carbono del ácido acético serían 6, los contamos, oxígeno, carbono del carbonilo, carbono de metilo, van 3, y 3 hidrógenos son 6. Ya tenemos ahora 6 átomos en donde la carga positiva parcial se está repartiendo. ¿Y aquí cuántos son? Son 3 átomos, el oxígeno, el carbono de carbonilo y el hidrógeno. Según la ley física, ¿qué sistema es más estable? ¿En donde la carga parcial positiva se reparte en 3 átomos o en donde se reparte en 6? En 6. En 6. Por lo tanto, esta magnitud de carga, ¿en dónde es mayor? Ya no nada más fue el oxígeno el que tuvo la necesidad de disminuir la carga parcial positiva sobre el carbono del carbonilo. Este oxígeno fue ayudado por el carbono y por los 3 hidrógenos. ¿Qué oxígeno tiene mayor carga negativa? ¿El del acético o el del fórmico? El del fórmico. El del fórmico. El del fórmico, he escuchado 2 fórmicos. Si quieren, votamos. El fórmico. Fórmico, los demás. El fórmico, profe. Yo también digo que es el fórmico. El fórmico. Entonces, si esto es cierto, de que el fórmico tiene mayor carga negativa, entonces va a atraer más fácilmente los protones el oxígeno del fórmico o el oxígeno del acético. ¿Cuál de los dos va a atraer más fácilmente los protones? Pues en ese caso sería el fórmico. ¿Y los demás? ¿Lo podría repetir, profesor? Es que ya me confundí. A ver. Ay, es que esto ya se relajo aquí con tanta explicación. Sí, yo esto último se me dije totalmente chueco. Lo voy a corregir. A ver, quedamos entonces que son 6 átomos en el ácido acético en donde la carga se está repartiendo. ¿Ok? Mientras que en el ácido fórmico solamente son 3. Ahora sí, la pregunta es, ¿cuál de los 2 átomos de oxígeno tiene mayor densidad electrónica? El del ácido fórmico. El del ácido fórmico,
ahí es donde yo cometí un error al decirles que era el del ácido fórmico. No es el del ácido fórmico, es el del ácido acético. Porque, insisto, si aquí, en el caso del fórmico, solamente fue el oxígeno el que aportaba densidad electrónica junto con el hidrógeno, en el caso del acético, ya no nada más fue el hidrógeno, aparte del oxígeno, ya no nada más fue el hidrógeno que originalmente estaba ocupado en el fórmico en esa posición, sino que ahora es el carbono, pero al carbono también le están ayudando 3 hidrógenos. Por lo tanto, entonces, esta carga negativa sobre el oxígeno no es tan necesario que aporte tanta densidad, porque también el carbono y los 3 hidrógenos aportan densidad electrónica. Por lo que la carga negativa en el átomo de oxígeno del ácido acético es mayor que en la del ácido fórmico. ¿Me expliqué ahora sí, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, ahora sí, si la carga negativa ubicada sobre el oxígeno del ácido acético es mayor que la del ácido fórmico, ¿cuál ácido será más débil? El acético. Atraerá más fácilmente a los protones. El ácido acético será más débil. El ácido acético va a atraer más fácil a los protones, porque, insisto, muchachos, la conclusión fue que el oxígeno fue ayudado por un carbono y 3 hidrógenos que introducen densidad electrónica. Todos estos efectos de polarización de enlaces van a recaer sobre la carga parcial positiva sobre el átomo de carbono del carbonilo. Hacen que disminuya esa carga parcial positiva. Por lo tanto, el oxígeno dice, no tengo que ceder tanta densidad electrónica porque ya me están ayudando el carbono y los 3 hidrógenos. Cosa que no ocurre con respecto al oxígeno del ácido fórmico. Por eso, entonces, la carga negativa sobre el átomo de oxígeno es mayor en el ácido fórmico, en el ácido acético que en el ácido fórmico. Preguntas, muchachos. No, profe. ¿Nadie? No, creo que ya está más claro. No, profe, sí quedó Profe, claro. Parece yo que solo quedó tengo, claro. ¿En yo serio, solo tengo ingeniero? una pequeña duda, profe. A ver, adelante. Bueno, más bien nada más para corroborar. Como se disociaron y pues el oxígeno tiene la carga negativa, a partir de ahí podemos construir las cargas parciales, ¿no? Por eso el carbono le pusimos una carga parcial positiva y fuimos construyendo, por así decirlo, las demás. Pues sí, efectivamente, por efecto inductivo, por Ah, ok. polarización de enlaces, efectivamente. Bueno, gracias, profe. ¿Ok? Digo, qué lástima que escogieron el sistema con la parcial. Ahora lo voy a hacer con la carga total para ver si esto les puede dejar una mejor imagen. En donde lo voy a hacer ahora para el ácido acético. Eso es. Entonces déjenme poner aquí lo que es el carbono. Sí, de una vez para reafirmar la idea. Fíjense, carga positiva total sobre el carbono. Si eso fuera el ácido acético, perdón, el ácido fórmico, entonces el oxígeno cualquiera de los dos oxígenos, son los que están capacitados para poder neutralizar esa carga. Ya lo vimos. Pero, para el caso del ácido acético, aparte del oxígeno, también son los átomos de carbono que está en posición alfa y los hidrógenos que están en posición beta, los que ceden densidad electrónica, estos al carbono alfa, los hidrógenos, y el carbono alfa al punto de referencia.
Así, entonces, esta carga disminuyó en magnitud. Voy a poner una carga positiva más pequeñita. Ahí está. Entonces, ese oxígeno no tiene tanto que estar agregando su densidad electrónica en el caso del ácido acético, porque ya la carga disminuyó en magnitud debido a la presencia del grupo metilo. Y como no tiene tanto que introducir su densidad electrónica, esta carga negativa permanece más sobre el oxígeno para el caso del acético, lo cual atrae más fácilmente a los protones. Por eso entonces el ácido acético es menos ácido que el ácido fórmico. Les presento otro caso. Déjenme borrar. Bueno, ¿puedo borrar, muchachos? ¿Lo de abajo? Sí, profe. ¿Sí? ¿No hay problema? Ok, lo borro. Y ahora, con esta visión que les acabo de presentar, perdón por la confusión con los nombres, ahora ya dije ácido fórmico en lugar de acético. Esto fue lo que creó mi confusión. Espero que haya corregido ese lapsus que acabo de cometer, pero ya lo dije bien. Les voy a presentar otro valor de pK para que ustedes traten de relacionarlo también con lo que ya platicamos. Por ejemplo, ahora tengo este otro ácido que es el propiónico. SH3, bueno, no junto el 3. CH2, ahorita lo pongo. COOH. ¿Cómo creen que sea el pKa del ácido fórmico en comparación con los dos anteriores? Voy a repetir los valores que les había dicho. El fórmico era 3.75, el acético 4.74. El fórmico, ¿cómo creen que ande, muchachos? Por el 575 más o menos. Sí, a ver, vamos a hacer el análisis. No voy a poner el valor todavía para ver si ustedes lo pueden ver. Entonces aquí nada más hay que poner el 3 y aquí el 2. Ok, vamos a ver. ¿En qué posiciones se encuentran cada átomo con respecto al punto de referencia, que es el carbono del carbonilo y claro, el oxígeno? Ese es el punto de referencia. Y vamos a identificar en qué posición se encuentran. Este carbono, ¿en qué posición se encuentra con respecto al punto de referencia? Del metilo en Gama. gamma. En gamma ya no llega de manera significativa el efecto inductivo, ya lo hemos platicado en varias ocasiones. Entonces, el valor de pK, ¿como cuánto creen que ande? Insisten en 5.70 y no sé qué dijeron. Les doy el valor. Sí, Valor experimental, ¿eh? Experimental. Ay, no estoy pintando nada. Ahora sí. Ese es el valor experimental para el pK del ácido propiónico. ¿Cómo la ven? Muy poco cambió. ¿Por qué cambió muy poco? A ver, digan. Es porque la carga está dividida entre el mismo número de Entre el mismo número de átomos. Así es. ¿Cuál fue el cambio? Que para el ácido acético eran 3 hidrógenos en posición beta, los que todavía manifestaban un efecto inductivo, una polarización de enlace efectiva.
para disminuir la carga positiva total o parcial, según la estructura resonante que quieran ver, del carbonilo. Y en el caso del propiónico, uno de esos 3 hidrógenos en el ácido acético fue sustituido por un carbono. Esa es la única diferencia, porque los 3 hidrógenos unidos al metilo de posición beta, del carbono en posición beta, ya no tienen ningún efecto inductivo importante, según se ha establecido de que ese efecto inductivo llega de manera importante hasta la posición beta. Entonces, ese cambio de hidrógeno en el acético por carbono en el propiónico fue mínimo, pues mínimo también es el cambio para el pKa de esos ácidos. ¿Se entiende, muchachos? Sí, profe. ¿Y Sí, qué profe. pasa, por ejemplo, Sí, profesor. para el ácido, déjenme ver si lo traigo, butanoico? Sí traigo su valor de pKa. Ay. CH3, CH2, CH2, COOH. 1, 2, 3, 4, eso es. Y le pongo sus hidrógenos. Aquí hay 3, 2 y 2 hidrógenos. Vamos a poner posiciones en relación al punto de referencia. Este átomo de carbono está en alfa y sus hidrógenos están en beta. Este átomo de carbono está en beta y sus hidrógenos están en gamma, como lo habían dicho anteriormente. ¿Y este hidrógeno en qué posición está? ¿Este carbono en qué posición está? Gamma. Gamma. ¿Y los hidrógenos de él en qué posición están? Delta. Delta. En Delta. delta. Eso es. ¿Qué valor de pKa creen ustedes presente el ácido fórmico? Uno es similar al del 4.87. Fórmico. El ácido butanoico, perdón. Ahí ando bien atrasado. Muy similar al 4.87, dice su compañera. ¿Qué opinan los demás? Yo digo 492. 4.92. Le gusta a su compañero que sigue aumentando todavía, aunque estén en gamma y en delta sustituyentes. Ahí le gusta el efecto inductivo, llevarlo hasta omega, que es la última letra del alfabeto griego. Es igual, ¿no? El inductivo no va más allá de manera significativa que hasta posición beta. Su compañera dijo, pues muy similar a 4.87. Ya no les voy a ser más cansada, el valor experimental es 4.82. ¿Cómo la ven? ¿Cuál hasta 5? Si ustedes creen que porque el tamaño de la cadena está aumentando, va a aumentar el valor de pKa, no, muchachos. El efecto inductivo llega de manera significativa hasta posición beta. ¿Por qué creen que se concluyó eso, muchachos? ¿Con base a qué? Porque a alguien se le ocurrió decir, yo ordeno el efecto inductivo no va más allá de posición beta. No, este argumento de que no va más allá de posición beta es resultado de estos datos de tipo experimental, muchachos. Les puedo poner entonces todavía con mayor razón el ácido pentanoico, lo voy a poner a continuación. Lo voy a poner en líneas. 5.
Valor experimental. Chequen, son 5 átomos de carbono. Ácido pentanoico. Valor experimental. Ya no lo voy a hacer tan cansada. Ah, ya son las 4, ya me cansé. 4.81. El del hexanoico. 3, 4, 5, 6. Ya nos vamos, muchachos. Ácido hexanoico. Valor experimental 4.80. Aquí tengo un número. 88. Bien, pues con todos esos valores, muchachos, y más, claro, lógicamente, se llegó a la conclusión, con todo esto que estamos viendo aquí, el efecto inductivo no va más allá de posición beta. Insisto, este resultado, este argumento, es resultado de la observación de los datos experimentales. ¿Ok? Sí, profe. Dejo de Sí, compartirlo. profesor. Ya para despedirnos, muchachos, me pasé un poco. De hecho, muchachos, cuídense mucho. Que tengan Muchas un gracias. fin de semana. Nos vemos el martes. ¿Ok? Vale. Provecho, maestro. Profe. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Que vaya muy bien. Hasta luego, profesor. Hasta luego.